Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer este ya sexto video de acompañando el duelo. Ahora voy a empezar a hacer reflexiones a partir de textos del Evangelio que nos vayan ayudando también en nuestra experiencia de duelo, de dolor, de pérdida. Este trozo del Evangelio que voy a leer ahora está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. Dice así: No se inquieten, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de estas palabras del Evangelio, que es uno de los evangelios que se proponen para los responsos, para las misas de funeral, primero me gusta esto que dice Jesús: no se inquieten. Hay algunas traducciones que ponen no se angustien, que no se angustie su corazón. Eh, el tema de la no se angustien no es un negar el dolor, no es un negar el duelo. Jesús no nos impide el llanto, Jesús no nos impide el sufrir, no es falta de fe el sufrir. Además, el sufrimiento es un sentimiento que aparece, no es algo que uno decida por voluntad. Es como también como la alegría, ¿no? Cuando a uno le cuentan un chiste, uno no hace un discernimiento para ver si decide reírse o no. O dónde estuvo lo divertido para ver si me río o no me río. Esto ya decido. No, ocurre, uno le da la risa. El duelo también es algo que como que ocurre, esa experiencia de dolor. Ahora, lo que yo vaya haciendo con ese dolor también es parte del duelo. Un duelo puede ser bien vivido o malamente vivido, es decir, por ejemplo, ante la partida de un ser querido, no el hacer como que no me duele porque tengo fe. Eso es una mala vivencia del duelo, porque es como ponerle un bypass al proceso de crecer en la esperanza y que esa esperanza sea la que vaya sanando el dolor ante la partida de un ser querido. También podemos decir ante la experiencia también de un moribundo: no se angustien. Nos invita a creer en Él. Y este creer va cargado de confianza. Es decir, Jesús nos está diciendo: confíen en mí. Confíen que van a estar gozando conmigo del reino. Y que van a estar en la casa de mi Padre, en la plenitud de la vida. Nos invita a confiar. Ese creer es de confianza. Es un creer de profunda confianza. Y por lo tanto, no es un no se inquieten así nomás como estén tranquilitos. No, no, Él sabe lo que nos pasa frente a la muerte de un ser querido. Tener la confianza que está con el Señor. Ahora bien, Jesús resucitado está siempre con nosotros. Él es el reino. Él es la vida verdadera. La vida eterna es la vida verdadera. Es estar con Jesús en la plenitud de su gloria. Y como Jesús ya está con nosotros y siempre con nosotros, podemos decir que ya estamos en el reino de Dios. Ya estamos con Jesús. Él mora también en nosotros. Por lo tanto, podemos decir que estamos ya gozando el reino. Ya estamos gozando de la eternidad. En cuanto cuando gozamos a Jesús
cuando participamos, cuando entramos en intimidad con Él, estamos gozando de esa vida verdadera que es Él. Estamos gozando del reino que es Él. Ahora bien, como estamos en esta vida, en la cual también nos preparamos, ¿cierto?, para recibir el don del reino, eh, podemos decir que estamos en esta vida que vive ya la experiencia del reino, pero no en plenitud. Todavía no estamos gozando la plenitud de la vida verdadera. Pero ya en esta vida podemos empezarla a ir gozando. Y en ese sentido, ¿qué bien nos hace para confiar en Jesús? Para tener esa tranquilidad que viene de la fe, de la esperanza puesta en Él, para que no se inquiete, no se angustie tanto nuestro corazón, que se nos escape la fe y la esperanza frente al dolor. En el fondo, ir experimentando desde ya el gozar el reino en esta vida como un ya, sabiendo que es un todavía no, porque todavía no es plenamente. Pero es como cuando, no sé, pues cuando hacemos el ensayo, se hace un ensayo de una obra de teatro y los actores ya están gozando la obra de teatro. Y ya la vivieron de alguna manera, pero todavía no es la obra misma, no está con el público, con todo lo que significa, ¿no? Con toda la emoción que significa esa obra de teatro. Bueno, esto es algo, es una analogía barata, ¿no? Estamos como en la preparación de lo que será eterno. Y esa es la vida verdadera. Esta vida eterna sería desastrosa, imagínense, vamos viendo cómo vamos envejeciendo. No es la plenitud de la vida. La vida eterna es gozar de la presencia del dueño de la vida, es estar en vida plena, y es lo que llamamos la vida verdadera, que ya estamos gozando desde ahora en un ya, pero todavía no. Y el camino para irlo gozando es también este encuentro con Jesús, este dialogar con Jesús, entrar en comunión con Él, el ser consciente que Él está siempre con nosotros. Y eso nos va ayudando. También en la experiencia de duelo nos va ayudando para, no estoy solo, porque Él sabe mi dolor mejor que yo mismo. Nadie más sabe lo que yo siento. Nadie me puede decir sé cómo te sientes. Tal vez vivimos una experiencia parecida. Yo perdí a mi papá, tal vez tú también perdiste a tu papá. Ya, pero cada uno vive el duelo en forma distinta. Hay una experiencia de soledad en el duelo, porque solo yo sé cómo me siento, y más aún, ni siquiera yo sé la totalidad de cómo me siento. El único que sabe totalmente cómo me siento es Jesús, que conoce lo más íntimo de lo íntimo de mí mismo, mucho más que yo. Y por lo tanto, como sabe mucho más que yo cómo me siento, es el que mejor sabe cómo consolar en medio de esa experiencia de dolor. Confiemos en Él, creamos en Él, que eso no nos tenga tan inquietos, sino que con fe y esperanzados, a pesar del dolor que trae el duelo.